Intervienen a continuación Xavier Espinós y Estefanía Fernández Cid en representación de un equipo más grande, donde trabajaron también Rodrigo Toro y Lucía Espinós en desarrollar la propuesta que fue la propuesta seleccionada por el jurado del concurso para Olite y que afortunadamente ahora está en proceso de implementarse ya el proyecto. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por dejarnos estar hoy aquí de nuevo, por invitarnos a estar en otra convocatoria en este premio Rafael Manzano, y a Rafael Manzano por darle el nombre y por habernos ilustrado en la mañana de manera tan entretenida a primera hora. También queremos felicitar, bueno, por así decirlo, a los otros premiados en el concurso, no solo a los primeros, que son Abelardo y Elena, sino también otras dos menciones de honor que se tuvieron este año. La de Olite, que era la de Imanol Yaritz, y también la primera mención en Béjar, que se dio a Elia, a Eva y a Carmen, que son unas compañeras nuestras del máster de restauración y que también hicieron una propuesta estupenda. Para comenzar, lo primero que quería decir es que vamos a hablar de la arquitectura tradicional navarra, pero bueno, no de toda la arquitectura tradicional navarra, sino de algunos de los elementos de la arquitectura tradicional navarra que nosotros identificamos para poder abordar nuestro proyecto. Cuando nos enfrentábamos a un emplazamiento que no era nuestro propio, no tenemos contacto con Navarra, no somos propios de Navarra, lo primero que necesitábamos era conocer esa arquitectura tradicional, empaparnos un poco de ella para poder desarrollar nuestro proyecto. En nuestro método de trabajo, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, intentamos documentarnos lo máximo posible, y en el contexto territorial encontramos este mapa del IGN del siglo XVII en el que se ve el territorio de Navarra y en especial, como tenemos marcado en el recuadro, la merindad de Olite. Dentro del plan especial del centro histórico, sí, se sale cortado, ¿no? No. Dentro del plan especial del centro histórico de Olite existe este plano que marca los niveles de protección, entre otras cosas, y hemos marcado la zona de intervención y leyendo la documentación encontramos esta frase que en realidad justifica el porqué del proyecto, de por qué se presentaron en primera fase al proyecto en la zona del entorno BIC que nos ocupa en el emplazamiento. Dice lo siguiente: la iglesia de San Pedro, que es la que está en la parte inferior, a ver, ¿funciona? Bueno, se ve en la parte inferior en rosa, ahí. Bien, la iglesia de San Pedro es una pieza arquitectónica que se ha quedado aislada del circuito turístico. Se observa ese déficit de conexión entre el palacio a través de la Plaza de la Rueda, que es otra de las partes en las que teníamos que intervenir, con la iglesia de San Pedro, tanto por el estado de la edificación como por los usos o ausencia de los mismos. Bien, pues aquí tenemos la motivación del proyecto. Nuestro proyecto se denomina Cercuo. ¿Y por qué Cercuo? Bueno, pues Olite fue una ciudad fortificada. Como vemos en estos planos del IGN y del Instituto de Patrimonio, se ve que el centro histórico de Olite tiene forma de corazón, ese corazón contenido por esa muralla. Extraído de los estudios de Carmen Josué Simonena, una que ha investigado mucho sobre este tema, observamos que Olite tuvo un primer barrio que era el Cercuo de dentro o Cerco de dentro, que está en la imagen de la izquierda, y ella representa, hipotéticamente, o algunas están justificadas por estudios arqueológicos, las torres, los lienzos de muralla y los accesos que tenía la ciudad primigenia de Olite, el cerco de dentro, el romano. Después, la ciudad se extendió hacia el sur, la orientación está al revés, se extendió hacia el sur, en lo que se denomina el cercuo de fuera, que tiene dos barrios. El primero es el barrio medieval y el segundo luego un barrio gótico. El barrio medieval nació a partir de la iglesia de San Felices, que fue la primigenia San Pedro de Olite, y a partir de ahí se expandió. Como se puede observar en el plano,
en la parte superior es el barrio medieval y el inferior es el barrio gótico, se ve que el barrio medieval tuvo un trazado mucho más, ¿cómo se dice?, orgánico, eso es. Estas fotos del estudio del lugar que hizo Julio Caro Baroja y las tiene publicadas, se ven esos elementos de acceso a Olite, como los arcos, las torres y demás, que luego documentó Simonena y que se pueden observar ahora cuando vamos a visitar el lugar. Toda esta base que he explicado nos sirvió para realizar nuestro plano de implantación, en el cual queríamos representar ese cerco de dentro y cerco de fuera, y marcando esas líneas y esas líneas y esas murallas que abrazaban nuestra intervención por toda la parte superior. A ver, por aquí. Es que por ahí. Bueno, eso es. Y eso es lo importante, bueno, que queríamos marcar esa muralla y representarla. Otro documento que no hemos traído, pero que está en las láminas del concurso, es un eje cronológico en el cual fuimos exponiendo, según lo que pudimos documentar, el crecimiento urbano de Olite. Nuestro proyecto, que se ve muy clarito, qué pena, se ve súper clarito. Bueno, nuestro proyecto, aquí se representa en axonométrica, lo que buscaba era integrarse en el lugar a partir de dos polos importantes, por así decirlo. Por un lado, el estudio de la arquitectura tradicional, que nos daría las claves para poder acometer el proyecto, y por el otro, intentar hacer una mímesis en el lugar, que en realidad es la derivada del estudio de la propia arquitectura, trabajando mucho con el tema volumétrico que vamos a exponer, de cómo la volumetría se integraba de una manera amable en el contexto o en el entorno. El proyecto se desarrolla entre dos polos. Por un lado, el Palacio de Olite y la Iglesia de San Pedro. Había que conectar esos polos, repavimentando, embelleciendo el lugar desde el punto de vista urbanístico, y además construir o proponer dos elementos de nueva arquitectura, uno de vivienda tradicional en la parte que está en la parte inferior de la imagen, y cerrar la plaza del Fosal con una construcción anexa al claustro de la Iglesia de San Pedro. Pues para materializar el proyecto, como ha comentado Estefanía, estudiamos diferentes fuentes, que es un poco nuestro modus operandi dentro de estos proyectos. Entonces, la documentación que manejamos es de varios autores. En concreto, en esta imagen traemos algunos de los libros que hemos consultado para poder detallar cuáles son las características de la arquitectura navarra. Entre otros autores está, como siempre, Carlos Flores, Caro Baroja, Mercadal, y es destacable el trabajo de Leoncio Urabayen, en el que no solamente con este libro de la Casa Navarra, sino con otra publicación que es el Atlas Geográfico de Navarra, pues presenta una serie de características y pormenoriza las características que otros autores relatan de una forma general, pues él las pormenoriza según, en rasgos generales, según 4 zonas geográficas. Estas 4 zonas geográficas responden, digamos, a unas diferencias climáticas, como responde toda la arquitectura vernácula, que viene a ser una arquitectura útil que responde a unas necesidades humanas. Y frente a esto, ha de hacerse frente a las condiciones climáticas. Como decía, en el trabajo de Leoncio Urabayen, él incorpora una serie de mapas, de planos, en el que distribuye geográficamente el territorio navarro, y en ese territorio ubica las diferentes características de la arquitectura que pertenece a cada una de las zonas. En concreto, en Olite, que estaría situado de forma aproximada sobre el punto amarillo que tenemos en la imagen, se encuentra justamente en un lugar en el que confluyen 2 zonas. Y esto se retrata y es visible en las visitas que hacemos, y de forma que conseguimos de alguna manera retratar que confluyen estas 2 áreas.
En concreto, bueno, la imagen de la izquierda, quiero decir que hay múltiples planos que son de verdad como muy interesantes y de una forma muy ilustrativa de poder entender cómo es la arquitectura navarra. Bueno, en concreto el plano de la izquierda habla de los materiales utilizados, la clasificación de las casas según sus materiales, y vemos que el material predominante en Navarra, como ya os podéis imaginar, es la piedra, pero en concreto en esta zona y hacia el sur empieza a aparecer el ladrillo como un material, bueno, aparece el ladrillo como una forma de materializar el trabajo con la tierra, pero empieza a tratarse en esta ciudad. Y en concreto, en el lado de la derecha, nos parecía relevante traer esta imagen porque, a pesar de que en Navarra la mayor parte de las cubiertas son a dos aguas, en la zona sur aparece las cubiertas a un agua que responden, como decía, a unas condiciones climáticas, pero existe una variación en la disposición de estas cubiertas y que, por tanto, tiene un reflejo en la escena urbana y en el paisaje de las ciudades. Voy a detallar con estas dos imágenes esta diferencia, en concreto en la zona norte de Navarra, en la zona media norte de Navarra, las cubiertas son a dos aguas, pero con el caballete de la estructura perpendicular a fachada. Esto sería esta imagen de la izquierda, a ver, aquí, en el cual la cubierta, digamos, permite que exista una serie de balcones para mayor exposición al sol, que se llaman, bueno, secaderos, ¿no? Y en la imagen de la derecha es una imagen de Olite, en el que la cubierta se gira respecto del volumen de la vivienda y el caballete se sitúa en paralelo a la fachada, de tal forma que el alero, acaba siendo menor y el paisaje urbano consigue de alguna forma apoyarse una cubierta sobre la otra, generando, digamos, como un manto que cubre toda la edificación. Además, este cambio de cubierta y este giro de la cubierta respecto al volumen atiende no solamente a condiciones climáticas, sino también a condiciones económicas y de facilidad constructiva. Esto, claro, desde nuestro punto de vista, otorga un valor al conjunto urbano que es destacable. Bueno, además de este rasgo de las cubiertas, en la visita y tanto en las fuentes documentales hemos podido registrar que hay otra serie de lo que decimos usualmente unas invariantes y una serie de características que conforman también esta arquitectura. Bueno, voy a nombrarlas sin entrar a explicar cada una de ellas, pero bueno, el material predominante, como estáis viendo y como he dicho anteriormente, es la piedra, pero la manera en la que se expone esta piedra o se presenta esta piedra en las edificaciones es de forma diferente. En un primer piso, en la planta baja, existe esa piedra de forma tallada, en forma de sillar, pero en la parte de arriba, en concreto en estas imágenes no está, pero podemos verla más adelante, existe la piedra en forma de mampuesto, una piedra menos labrada y que por tanto sería recubierta con mortero de cal. Y además, como decía, la aparición del ladrillo en esta región lo que hace es sustituir, según Leoncio Urabayen, de una manera forzada la piedra de los pisos superiores, de tal forma que se abarata la construcción y se adapta, digamos, a los materiales de la zona. Además, otras de las características, bueno, respecto a los accesos, normalmente los dinteles suelen ser planos, pero según los medios que tuvieran los propietarios de los solares, aparece, y en Olite de forma usual, los arcos de medio punto, adovelados o también rebajados. Bueno, dentro de toda esta documentación que vamos manejando, también la registramos y la incorporamos en el proyecto. Estas son algunas de las ilustraciones que presentamos en el concurso y que, digamos, manifiestan o ponen en relieve estas características que he dicho anteriormente. Bueno, también destacar los jambajes de piedra que resuelven los huecos de las puertas y de las ventanas. Estos huecos suelen tener una disposición vertical
y digamos como que pasan a un segundo plano frente al macizo. Es decir, el macizo siempre tiene más protagonismo que el vano, y esto es otra de las características que vemos. En definitiva, nos encontramos frente a una arquitectura sobria en el que actúa en base a una funcionalidad y a una utilidad frente a las intenciones ornamentales. No solamente nos hemos fijado en los rasgos que están implícitos en la propia arquitectura, sino también en las características urbanas, de cómo se pavimenta. Haciendo un recorrido por los pueblos de la zona, nos encontramos, bueno, en concreto estas dos fotografías son de Carlos Flores, pero nos encontramos con que existe este tipo de pavimentación dentro de los cascos urbanos. Esto es algo que trasladamos a una parte del proyecto. No se termina de ver muy bien en esta imagen, pero es digamos, la comparativa del estado actual y la propuesta. En esa propuesta lo que hacemos es repavimentar todo la plaza y hacer un guiño en esa plaza sobre la muralla que anteriormente Estefanía ha comentado. Y las soluciones, bueno, digamos como que esta es la materialización, y la solución meramente arquitectónica la tenemos en el lugar. Esta imagen de la izquierda es una parte de la repavimentación y de la mejora de las condiciones de las vías de Olite, y nosotros lo que queremos es trasladar esa solución a las calles que todavía no la tienen, pero bueno, es un lenguaje más contemporáneo y que soluciona, por ejemplo, entre otras cosas, la recogida de aguas. Bueno, esto sería dentro de como ha comentado Estefanía, hay diferentes focos dentro del proyecto. Todas estas características y estudios los llevamos dentro de un solar que forma parte del proyecto y que resuelve, digamos, los vacíos. Uno de los vacíos que tiene la expansión medieval de Olite, y que este solar se divide en dos parcelas catastrales, y esto es algo también característico que queremos destacar. Olite se conforma de una serie de parcelas que son más alargadas, con una fachada más estrecha, y que necesitamos recuperar ese lenguaje y no tratar todo el solar de una única forma, ya que se perdería la característica de que las parcelas tienen un tratamiento diferente y digamos, esa multiplicación de parcelas conforma un paisaje y una escena urbana que es característica de Navarra. Comentar con esta imagen que también acudimos, como consideramos que es lógico, a la parte de la normativa, para poder hacer una propuesta coherente con el... Qué pena que no se ve casi. Bueno, una propuesta coherente en el proyecto. Estos son algunos de los esbozos que presentamos para el concurso. Bueno, croquis de trabajo para poder identificar cómo se tenía que resolver, identificar las problemáticas para resolverlo. Esto forma parte también de ese proceso, llegando a una escala constructiva para poder entender cómo son todos los materiales que van conformando esa fachada. Señalar que en el concurso no se pedía tanto una distribución dentro de la planta, sino que se resolvía, o sea, que lo que se pedía era mejorar la envolvente de dicho solar. Bueno, esta sería la imagen final que nosotros presentamos en el concurso, en el que podemos ver el diferente tratamiento que tienen esas fachadas. Una parte la presentamos con ese revoco de cal y en otra el ladrillo característico con un llagueado que también es propio de la zona, con los balcones de forja, la carpintería de madera, las contraventanas. Digamos como que incorporamos todas estas características que he comentado de una forma muy, muy general y muy rápida dentro de este proyecto. Vale. En la visita de campo, una de las cosas que fuimos buscando también era buenas referencias contemporáneas de lo que se está haciendo en Olite, de lo que nosotros consideramos que se está haciendo bien en Olite en relación a la nueva arquitectura tradicional. Tenemos el ejemplo de la izquierda, en el que se ve cómo se respeta el zócalo de piedra y las ventanas se simplifican, llevándolo a una economía de medios, y se colocan los morteros en la parte superior.
Esta imagen de la derecha representa la calle que luego hay que girar hacia la derecha para llegar a la Plaza del Fosal, en la cual teníamos que hacer una reordenación del lugar y construir un nuevo edificio en relación al claustro. Lo que queremos exponer en esta parte de la ponencia es en qué parte nos rompimos la cabeza en el proyecto para conseguir que este edificio se integrara en la plaza y cómo el kit del proyecto estaba en conseguir volumétricamente un edificio amable de una escala que no compitiera con San Pedro, sino que se supeditara a él y pasara, bueno, digamos, lo más desapercibida posible. Tenemos esta imagen en la cual se ve esta construcción antes de que se viniera abajo y la plaza del Fosal, la iglesia de San Pedro y su claustro. Este es el estado actual del solar de la intervención y aquí tenemos las tres opciones con las que estuvimos peleándonos durante la propuesta para llevar a cabo nuestra decisión final. En el caso de arriba se ve que la fachada que da a la plaza, que es la de la derecha, tenía 3 alturas y la fachada y la parte del claustro tenía 2 alturas. En el edificio histórico el claustro tuvo 2 alturas. Hubo una intervención en los años 80 en la que al claustro se le rebajó una altura y se quedó en una altura como está actualmente. Pero, sin embargo, se mantuvo la fachada a la plaza en 3 alturas. Después de que esa fachada esa construcción se viniera abajo, ahora mismo existe este muro que sube hasta la 3ª altura, que tiene un impacto considerable desde el claustro, como se va a ver a continuación. La opción que nosotros barajábamos era mantener esa intervención en el claustro en una altura y hacer un edificio de una escala más amable en 2 alturas hacia la plaza. Ahora explico por qué toda la motivación de esto. Según esta documentación de Yarnoz, se ve cómo en el claustro existieron las 2 alturas, ahí está en el dibujo, ahí se ve, los arcos y luego una altura encima, y a la plaza había 3 alturas, igual que en estas 2 fotos históricas que se ven a la derecha. Viéndolo en alzado y en sección, la fachada San Pedro presenta una construcción anexa de 3 alturas y en sección al claustro las 2 alturas. En estas fotografías históricas se ve que por encima de la arcada también había construcción, tanto en las fotos de la izquierda como en la derecha. Sin embargo, en el estado actual ya se ve solo esa única altura en el claustro, con la arcada. Pero se observa cómo cuando se redujo la 2ª altura y se construyó la nueva cubierta, se dejaron 3 o 4 hiladas y se ve el cambio de coloración en el alzado. Y en la parte posterior se ve ese impacto que tiene la 3ª altura de la construcción sobre el claustro. Entonces, nuestra idea final fue dejarlo en la 3ª opción, dejar el claustro como está, porque también en el concurso no se pedía reconstruir una 2ª altura y supondría un incremento que sería inasumible realizar, ya que este proyecto parece ser que es realizable. Y entonces dejamos esa opción de dejar el claustro como está y continuar con la línea de cumbrera y darle una 2ª altura a la plaza, que no solo funciona desde el interior del claustro, como se ve en la sección que presentamos al concurso, sino en el alzado. El alzado a la plaza tiene un impacto inferior respecto de la iglesia de San Pedro, incluso va con la línea de imposta del pórtico de acceso principal. Esta es la imagen definitiva que quisimos presentar en la Plaza del Fosal, en la que se ve esta nueva construcción integrada en el entorno, intentando ser lo más mimética posible con el contexto y sin querer competir ni destacar por encima de todo lo demás. Traemos una frase de Flores que es muy ilustrativa de la ponencia y como conclusión, en la que dice lo siguiente: la significación plástica en las obras de arquitectura popular parece acentuarse cuando se consideran estas formas formando parte de amplios conjuntos. El tema de la mímesis y de la integración en un conjunto en relación a la arquitectura popular o de un lugar
es de vital importancia, lo que no ocurre con las nuevas arquitecturas posmodernas, que son piezasito dentro de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Sino que la arquitectura popular o la arquitectura tradicional es la que verdaderamente adquiere un valor extra cuando se incluye dentro de un conjunto y se debe al mismo. Habla también de texturas y materiales. Texturas y materiales son, dejando aparte otras semejanzas tipológicas que también son muy importantes, características fundamentales para lograr analogías capaces de integrar en un conjunto armónico elementos diversos o aún dispares. Y con esto pues hemos terminado. Muchas gracias.